Mi nombre es María Morales y bueno, nosotros sufríamos de una maldición hereditaria porque cuando yo era pequeña, desde que yo me acuerdo, mis papás siempre asistían a leerse las cartas, a brujerías, visitaban los brujos. Entonces, desde que yo me acuerdo, no era una vida feliz porque mi papá tomaba bastante y golpeaba a mi mamá. Y bueno, yo después me fui de la casa, me casé con mi esposo, yo pensando que iba a tener una vida mejor o que todo iba a cambiar, pero cuando tuvimos a nuestro hijo más grande, todo comenzamos a estar enfermos. Yo tenía todos los síntomas de un cáncer, más cuando yo acudí a los médicos no me encontraba nada. Entonces todo lo que mi esposo ganaba, lo que ganaba en su trabajo, todo era ya para la medicina que yo ya había pedido prestado para pagar el doctor y comprar medicina, pero lo más frustrante era que no tenía yo resultado, yo no miraba sanidad en mí. Después de ahí mi hijo también comenzó a estar muy enfermo y lo mismo, era algo que los doctores no encontraba nada para él. Era yo enfermo una semana, luego él. Mi esposo, yo lo miraba desesperado al no mirar una solución. Lo comencé a mirar que empezó a tomar, porque tomaba, pero a raíz de ese problema era como que tomaba más. Había pleitos, había desunión. Yo tomaba y ella platicaba conmigo que quería una solución para nuestra vida y no hallábamos la solución. Ella se puso enferma y yo tuve que venirme para Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos yo trabajaba, le mandaba dinero y ella me decía que todo lo que yo le mandaba se lo gastaba en las medicinas, en los doctores y ella no miraba el alivio en su cuerpo. Y así sucedió y yo decidí traérmelos para acá, a ella y a mi hijo, y aquí ellos llegaron y prácticamente fue la misma vida. Yo tomaba, yo seguía emborrachándome, seguía con sus hermanos, ella me tomaba también mucho. Yo prácticamente me perdí en el vicio. Hay veces que yo no sabía de mí y yo trabajaba, pero no miraba la economía que yo quería. En ese momento salimos peleados varias veces, salimos enojados. Una vez yo íbamos en la camioneta por el freeway y de tanto desespero yo quise abrir la puerta, solamente que él me agarró y no. De alguna manera yo miraba que mis hijos iban pasando por lo mismo que nosotros estábamos pasando, porque pues ellos seguían enfermos. El más grande yo lo miraba demasiado callado, como que él se enfocaba mucho en los estudios como para no mirar lo que pasaba. Y él se aguantaba bastante hasta de cuando se ponía enfermo, él como que, yo creo que de mirar que nosotros tanto hablábamos y no nos quería decir. Entonces se tornó como él muy triste, muy callado. Y los demás pues también eran pequeños, estaban más pequeños, pero uno de ellos era muy rebelde, aventaba las cosas por donde no se fijaba a quién le pegaba. Entonces sus otros hermanos le tenían miedo porque no tenía control, porque pues él miraba, yo creo que lo que yo hacía. La vida que llevamos nosotros de pleito y maldición hereditaria, miraba que mis hijos se estaban alejando de nosotros. Más que nada, ellos eran callados, se escondían entre ellos mismos y platicaban entre ellos mismos, no nos decían nada. Ellos eran callados todo el tiempo. Mi abuelita, ella de mirar la situación como yo estaba, ella me invitó a visitar un brujo. Ella empezó a ir y me invitaba. Yo no era muy creyente de los brujos, pero ella me decía, vamos, ahí donde dice que nos pueden hacer limpias, que porque son maldiciones y todo esto. Y así sucedió por varios años. Tuvimos los demás hijos. Igual fue lo mismo, estuvieron enfermos, jugando, ellos también, se les quebraba fácilmente su mano, anduvimos de un lado para otro y así sucedió en nuestra vida. Fue mucho peor porque cuando yo lo visité comencé a no poder dormir, comencé a tener mucho odio en contra de mi esposo, comencé a escuchar voces,
no podía estar con las luces apagadas porque luego yo sentía mucho miedo y que alguien se acercaba junto de mí. Entonces fue como un problema que se agravó más, bastante. Cuando yo llegué a la Iglesia Universal, fue una vez que mis papás me invitaron. Yo decidí acompañarlos porque yo miré que ya no pasaba el borracho ni pegándole a mis papás. O sea, yo miré bendición en ellos. Entonces yo me di la oportunidad de acompañarlos. El primer día que llegué, llevé a mi hijo mayor con su mano que ya no le pegaba. Entonces yo miré bendición porque otro día él tenía cita y cuando oraron por él y otro día que yo lo llevé al doctor me dijeron que su mano estaba perfectamente pegada. Yo comencé a ver bendición, yo ya no sentía lo que sentía, esas enfermedades, yo ya no las sentía. Empecé a ver el cambio en mi familia. Mi esposa fue cambiando, mi vida fue cambiando, la vida de mis hijos fueron cambiando. Soy hijo de José y María y yo he visto esta bendición en mi vida. Como ellos explicaron, en mi niñez yo veía mucho de estas peleas, estas enfermedades, mas ahora esto ya ha cambiado. Ahora esta relación con mis padres ha sido muy diferente. Ahora mi comunión con ellos es mucho mejor, hay comunicación también con mis hermanos. De la maldición hereditaria que había en nuestra familia, ahora nosotros tenemos bendición y de esa bendición pasamos para nuestros hijos.